Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy vamos a cambiar un poco la temática del vídeo de este domingo y vamos a hablar sobre naturaleza, sobre biodiversidad y vamos a centrarnos en la costa asturiana. Como habéis visto ya en el título y en la miniatura de este vídeo, vamos a hablar sobre el Cachucho, una montaña, una especie de cordillera que hay frente a las costas de Ribadesella y que es un espacio protegido en Asturias, aquí en nuestra región. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque seguro que os resulta muy interesante a todos y a todas y en especial a los amantes de la biología y de los temas relacionados con la naturaleza asturiana. El Cachucho es un monte submarino del mar Cantábrico situado frente a las costas de Asturias. Emerge desde las profundidades del Golfo de Vizcaya, a 4.500 metros de profundidad, hasta unos 500 metros de profundidad. Tiene unos 57 kilómetros de longitud por 17 kilómetros de anchura y tiene una gran riqueza faunística y biológica. Por este motivo ha sido protegido con el establecimiento de la primera reserva exclusivamente marina de España, pues hasta entonces solo parques como el de Doñana, Cabrera o las Islas Atlánticas de Galiza protegían en parte territorio marino. Su origen está relacionado con procesos compresivos que dieron lugar a cabalgamientos imbricados que produjeron el levantamiento del Cachucho, que actuaron durante el Paleógeno terciario inferior. Tiene una disposición alargada de este a oeste con profundidades en su meseta que oscilan entre los 450 y los 600 metros. El Cachucho presenta un alto interés desde el punto de vista geológico, ya que es el único exponente de su tipo en la larga historia geológica del Cantábrico y está relacionado con la apertura del Golfo de Vizcaya y la generación de la cordillera cantábrica. Su posición morfológica fuera de la plataforma continental produce una interacción con las corrientes de la zona. Se han identificado cuerpos sedimentados adosados al mismo cuyo estudio podría dar luz a las condiciones oceanográficas pasadas y presentes. Además, la zona contiene hábitats de estructura biogénica extremadamente vulnerable a la actividad pesquera, como por ejemplo arrecifes de Lofelia pertusa y agregaciones de esponjas y gorgonias de profundidad. Por otro lado, las comunidades de peces que caracterizan al banco presentan bajas tasas de natalidad y crecimiento lento y son muy vulnerables a la explotación, por ejemplo, pesquera. La existencia de estas vulnerables especies asociadas a su especial hábitat, unido al elevado potencial de la zona para recuperar su estado natural después de sufrir alteraciones bajo una gestión adecuada, hacen al Cachucho un espacio a proteger y a estudiar con un mayor detalle, según dicen los expertos. Y queremos mencionar como curiosidad en este vídeo que fue entre los años 1934 y 1939 cuando el investigador francés Edouard Ledunois, a bordo del buque oceanográfico President Theodore Tissier, dio a conocer a la comunidad científica el banco que hoy día lleva su nombre. Desde entonces, el banco Ledunois, localmente conocido como el Caladero del Cachucho, ha permanecido casi inexplorado a pesar de pertenecer a la zona económica exclusiva española, localizándose a tan solo 30 millas de la costa asturiana y estar sometidas a importantes actividades pesqueras. En definitiva, teniendo en cuenta las singularidades geológicas, los especiales mecanismos de producción, la influencia de la plataforma continental, su riqueza y su biodiversidad, es muy probable que el Cachucho sea una zona única, un ecosistema único, por lo menos en la amplia zona cuarta de la Óspar. Y ahora sí, cronistas, muchísimas gracias por ver hasta el final este vídeo de El Cachucho, esa montaña submarina que tenemos frente a las costas de Ribadesella, aquí en nuestro Principado de Asturias. Esperamos que este contenido, algo diferente, os haya resultado muy pero que muy interesante. Recordad que si os ha gustado podéis suscribiros de forma totalmente gratuita al canal, activar la campanita de las notificaciones, seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en la pantalla, dejar por aquí abajo vuestro like, vuestro comentario y compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas, para que conozcan también
esta montaña submarina tan poco conocida por los asturianos y por las asturianas. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Lo dicho, nos vemos el domingo que viene a las 12 de la mañana, como siempre, cronistes, aquí en Crónicas de Asturias.